A comienzos del siglo XIX, España vivió uno de los episodios más importantes de su historia, como fue la Guerra de Independencia, dejando a un lado su condición de acontecimiento histórico con unas importantes repercusiones políticas, económicas y sociales, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Este conflicto significó un punto de inflexión en la imagen de España que se tenía más allá de los Pirineos. Si antes de estallar la guerra, la mirada extranjera resaltaba la identificación de lo español con la falta de progreso y libertad, a partir de la Guerra de Independencia, el visitante no encontraría en España nada más que motivos dignos de admiración, como el carácter indómito y belicoso que sus habitantes habían mostrado durante la contienda. Sin embargo, tras la guerra no fue tanto la realidad nacional lo que cambió, sino más bien la mirada del visitante. España pasaba de ser una nación atrasada material e intelectualmente a convertirse en un auténtico vergel para el espíritu romántico que, ávido de alejarse de unas sociedades cada vez más industrializadas, buscaba lo auténtico y pintoresco. A esta visión atávica de España contribuyó sin duda la guerra de Independencia, una contienda que fue el caldo de cultivo de numerosos mitos. Uno de los más importantes fue el de la lucha heroica que las clases populares llevaron a cabo contra el invasor extranjero por la libertad del país, una imagen que enardecía el espíritu romántico. El estallido de la Guerra Civil en 1936 volvió a situar a España en el centro de atención de la comunidad internacional. Tras la imagen de una nación sumida en un doloroso conflicto interno, la mirada foránea continuaba viendo un país que, al menos en lo esencial, no había cambiado respecto al que habían descrito los viajeros románticos. Muchos de ellos vieron en la defensa de los valores de igualdad y libertad encarnados por la República frente al sistema dictatorial que representaban los sublevados, la ocasión de revivir la defensa acérrima de la libertad que el pueblo español había llevado a cabo en 1808 contra Napoleón. Sin embargo, uno de estos voluntarios fue el escritor inglés George Orwell, cuya estancia en España resume en el capítulo 12 de Homenaje a Cataluña, libro en el que recoge su experiencia durante la Guerra Civil. En él dice: «Tengo muchos recuerdos malos de España, pero muy pocos de los españoles». Durante sus primeras horas en Barcelona, el novelista inglés comprueba de primera mano cómo la guerra de España dista mucho de cumplir sus expectativas iniciales. La peculiar instrucción que recibe en el cuartel Lenin representa un hito importante dentro del paulatino desencanto que va experimentando conforme se prolonga su estancia en nuestro país. Allí contempla desconcertado cómo algunos padres alistaban en las milicias a jóvenes de 15 y 16 años quienes, con fusiles de madera en mano, apenas mantenían la formación y desobedecían aquellas órdenes que no eran de su agrado. Fue, sin embargo, en el frente de Aragón donde Orwell encontró una guerra muy distinta a la enconada lucha por la justicia y la libertad en la que él esperaba tomar parte. Aquella guerra ciertamente tenía algo de romántica, sobre todo por el pintoresquismo que la rodeaba, como él mismo comprueba al recordar cómo dos centinelas, uno nacional y otro republicano, cantaban flamenco al mismo tiempo desde sus respectivas trincheras. Episodios como este, junto con el armamento obsoleto, la falta de preparación e indisciplina de los milicianos, hacen que Orwell, al igual que muchos compatriotas suyos, vieran en la Guerra de España una, y cito literalmente, auténtica pantomima. A su regreso a la ciudad condal, Orwell vio como el mito del pueblo español, que como en 1808 combatía unido por unos ideales de igualdad y libertad frente a las aspiraciones totalitaristas de los sublevados y sus aliados extranjeros, terminó por desvanecerse. De este modo, la Barcelona que había conocido a su llegada en enero de 1937 nada tenía que ver con la que descubre meses después. En ella ya no hay rastro de la ciudad revolucionaria e igualitaria que había descubierto entonces. Fue, no obstante, el conflicto abierto en la izquierda española en aquella primavera en Barcelona la que causó en mayor medida la indignación y la decepción de Orwell. Más frustrante y doloroso fue para Orwell descubrir que sus compañeros de partido, el POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, estaban siendo detenidos y que él mismo podía correr la misma suerte si no se apresuraba a abandonar el país.
viéndose así atrapado en una hiriente paradoja, la de ser perseguido no por los enemigos de la República, sino por aquellos que lideraban la causa republicana, la misma por la que había venido a España a combatir. Sin embargo, a la vez cree haber hecho realidad su sueño de entrar en contacto, aunque de manera indirecta y esporádica, con la España eterna y legendaria tan ensalzada por los viajeros románticos. Y esto lo podemos ver en una cita muy célebre de Homenaje a Cataluña, en la que dice: «Era prácticamente la primera vez que me sentía en España, un país al que había deseado ir toda mi vida. En las tranquilas callejuelas de Lérida y Barbastro me pareció percibir una visión pasajera, una suerte de eco lejano de la España que habita en la imaginación de todos: sierras peladas, rebaños de cabras, mazmorras de la Inquisición, palacios moriscos, negras y serpenteantes realas de mulas, olivares y limonares verdes, mujeres con mantilla negra, el vino de Málaga y Alicante, catedrales, cardenales, corridas de toros, gitanos, serenatas, en suma, España. Era el país europeo que siempre se había apoderado de mi imaginación». Al margen de los elementos que aquí se enumeran, es el contacto que Orwell mantiene con los españoles lo que le hace creer que aún era posible vislumbrar algunos vestigios de esa imagen romántica del país. En este sentido, el escritor resalta algunas facetas de la personalidad española ya resaltadas por sus antecesores, como sucede, por ejemplo, con la hospitalidad, el carácter idealista y la generosidad. Pese a esto, el país que conoce Orwell poco o nada tiene que ver con la visión propagada por los escritores románticos. No son pocos, por tanto, los malos recuerdos que posee de los españoles, quienes despiertan en el escritor sentimientos contrapuestos. De este modo, al asegurar que tiene malos recuerdos de España, pero buenos de los españoles, el escritor es consciente que está, en cierto modo, faltando a la verdad. Sin embargo, lejos de querer ofrecer un testimonio sesgado de su estancia en España, sus palabras responden más bien a su determinación por hacer llegar al lector una idea aproximada de lo que significó para él su estancia en España. España supuso el conocimiento y la participación en una intrincada red de relaciones políticas y personales demasiado complejas para ser resumidas en una breve cita. Sí que, sin embargo, sí es lo suficientemente concisa para dejar entrever el desencanto de un aventurero que en pleno siglo XX esperaba encontrar en España el país descubierto, entre comillas, por los románticos. A diferencia de Orwell, el autor norteamericano Ernest Hemingway no llegó a empuñar las armas durante la contienda, aunque sí que estuvo muchas veces en o cerca del frente trabajando como corresponsal de guerra. El ejemplo, sin embargo, quiero decir, la obra por antonomasia que él escribe en torno a la Guerra Civil Española, en la que la Guerra Civil Española es el trasfondo de la acción, es Por quién dobla las campanas, cuyo protagonista, el voluntario estadounidense Robert Jordan, ha de afrontar una misión de sabotaje en colaboración con un grupo de milicianos en plena Sierra de Guadarrama. Probablemente sea esta la obra en la que mejor se aprecia el profundo conocimiento que Hemingway atesoraba de la idiosincrasia hispana. No en vano, el primer contacto que el autor tuvo con España fue en 1923, es decir, 13 años antes del estallido de la contienda civil. Centrándonos ya en esta novela, la España romántica aparece ya en sus primeras páginas. El protagonista, Jordan, recibe la ayuda, si así se puede decir, de una banda de guerrilleros para llevar a buen término su operación, algo que al final no sucede. De forma casi irremediable, el grupo de milicianos, cuya vida transcurre al margen de cualquier regla en la sierra madrileña, recuerda a los bandoleros que otrora habían conocido y retratado en sus testimonios los viajeros románticos. Hemingway refleja en este grupo y también en el propio Jordan una serie de rasgos propios de la personalidad hispana, entre los que se encuentran indefectiblemente los legados por la mirada romántica. En este sentido, el protagonista, a pesar de ser norteamericano, encarna dos cualidades que el autor consideraba propias de los españoles y que estaban también presentes en la imagen de los románticos, como son el pundonor y la rebeldía.
Al contrario de lo que en un principio, así como también, perdón, otros rasgos como la rebeldía, el orgullo y el individualismo. Al contrario de lo que en un principio se pueda pensar, Hemingway no ensalza el mito de la España romántica en pleno siglo XX. El autor, por el contrario, en ese sentido, no equipara en absoluto a los milicianos con aquellos que lucharon enconadamente por la libertad a comienzos del siglo XIX, sino que ve en ellos un claro ejemplo de cómo la profunda raigambre de estos rasgos en la personalidad hispana precipitó, entre otros motivos, la caída de la República. Así pues, el país ensoñado por los románticos se desvanece para convertirse en un lugar en el que aquellas cualidades de sus gentes que en su día habían cautivado a la mirada foránea sepultarían cualquier sueño de libertad. Cada uno de los miembros de la banda representan los rasgos más definidores de la idiosincrasia hispana. Así, por ejemplo, Pablo, el líder, ejemplifica el individualismo, ya que siempre está poniendo por encima del interés colectivo sus intereses individuales, algo que pone en peligro la misión de Jordan. Agustín, por su parte, representa el carácter extremadamente violento del que hacían gala los españoles, profiriendo numerosos insultos y obscenidades a lo largo de la novela. Agustín ejemplifica cómo el carácter apasionado de los españoles, otrora ensalzado por los románticos, es en ocasiones el origen de una violencia verbal y no verbal extremas. Se trata de la misma violencia que ha marcado la vida de otros miembros de la banda, a quienes la guerra los ha convertido en unos casos en verdugos y en otros en víctimas. Jordan, quien se contagia de la pulsión irracional hacia la violencia, conoce y presencia episodios de una violencia insospechada que le llevan a afirmar de los españoles: no hay mejor ni peor pueblo en el mundo, no hay gente más amable y más cruel. Al igual que Orwell, Hemingway incluye en su retrato de la España en guerra al colectivo gitano, no tanto para dotar de pintoresquismo a su visión del país, sino más bien para revestirla de unas connotaciones negativas. En este caso es Rafael, otro miembro de la banda encabezada por Pablo, quien representa a esta etnia. El joven miliciano personifica otras de las facetas que Hemingway considera inherentes a la idiosincrasia hispana, como la rebeldía y la indisciplina. Si en su momento el carácter indómito de los españoles había sido una cualidad digna de admiración en su lucha contra el invasor extranjero, en esta ocasión es representado como un lastre y una amenaza para los intereses de la banda en particular y de la República en general. En suma, podemos concluir que el idealismo y la sed de aventuras provocadas por los relatos de los viajeros románticos llevó a considerar la guerra civil como la última guerra romántica. La realidad, sin embargo, fue bien distinta, algo que comprobaron de primera mano los extranjeros que, bien empuñando las armas, bien la pluma, encontraron un país que poco o nada tenía ya de romántico. Dos de ellos fueron George Orwell y Ernest Hemingway, quienes ofrecen una imagen del país en la que los exiguos vestigios de la España romántica se reducen a algunos rasgos de la personalidad de sus habitantes. La rebeldía, el individualismo o el carácter apasionado e indómito de los españoles no despierta la admiración ni causa un efecto cautivador ni en Orwell ni en Hemingway. Por el contrario, ambos autores encuentran en estas cualidades una inquietante amenaza para el triunfo de la causa republicana y, por consiguiente, para el progreso del país. Así pues, el mito de la España romántica se desvanece dentro de sus respectivas visiones para convertirse en un eco del pasado, en una pintoresca instantánea de su historia que poco o nada tenía que ver con el país que, sumido en una cruenta guerra civil, se desangraba más allá de la frontera de los Pirineos. Muchas gracias.